Con la división, bueno, como ya les había explicado, este grupo de números se llaman racionales que tienen algunas propiedades. Y entonces una de esas propiedades se llama inverso. Inverso multiplicativo. Y entonces es lo que vamos a ocupar para nuestra división. Tenemos un inciso A, 5.3, 5 enteros 3 décimos, entre 2 décimos. Y entonces este lo voy a transformar a fracción. Quito el punto, ya sé que es 53 décimos sobre 10 entre 2 décimos. Y vamos a utilizar el inverso multiplicativo de la segunda fracción. Esta primera la voy a dejar igual. Y al transformarla, al utilizar su inverso, quedaría 10 medios. Este es su inverso multiplicativo. Y ya se transforma en una multiplicación. La división se transforma en multiplicación. Y entonces multiplico, ya sé multiplicar, 53 por 10. Sería 53 por 1, 53 y agrego el 0. 10 por 2 son 20. Y nos queda 530 sobre 20 o 530 veinteavos. Ese es el resultado. Lo podemos simplificar. Los dos terminan en 0. Quiere decir que se pueden dividir entre 10. Para la simplificación. Si yo divido entre 10, ya saben, elimino un 0. O pueden hacer la división y se darán cuenta que es lo mismo. Nos queda 53 medios. Y de ahí ustedes también pueden sacar enteros dividiendo el 53 entre 2. Aquí, ahorita que tenemos espacio podemos hacer la división. Cabe 2 veces y nos sobra 1. 2 por 2, 4. Para 5, 1. Bajamos el 3. 6 por 2, 12. Para 13, 1. Y entonces nos queda como 26 enteros, 1 medio. También la podemos dejar así. Recordemos que este representa los enteros, este representa el numerador y este al denominador. Cuando estamos haciendo de impropia a mixta. O podemos dejarlo así en su representación impropia. Vamos a pasar al inciso B. Tenemos un entero, un cuarto, entre 2 enteros, 3 quintos. Y entonces vamos a proceder igual a transformarla o a representarla en su presentación impropia en lugar de dejarla en mixta. Y entonces de nuevo por y más. Otra vez por y más. Quiere decir que multiplico denominador por el entero y le sumo el numerador. Entonces 4 por 1, 4 más 1, 5 cuartos. Respeto el denominador. Entre 5 por 2 son 10, más 3 son 13 quintos. Respeto denominador. Ya que tengo la división, ya sé que tengo que usar el inverso multiplicativo. El primero pasa igual, 5 cuartos. Se convierte en multiplicación y uso su inverso. Que es 5 treceavos o 5 sobre 13. Y se convierte en una multiplicación. Cinco por 5 son 25. Y multiplico 4 por 13. Puedo hacerlo aquí mis operaciones. 4 por 3 son 12. Llevo una. 4 por 1, 4 y una 5. 52.
O puedo hacerlo de esta manera. 4 por 3 son 12, llevo una, 4 por 1, 4 y 1, 5, 52. Revisamos si podemos simplificarlo con las divisibilidades que ya vimos. Este termina en 5, se puede dividir entre 5, pero este no, entonces no lo usamos. Este termina en número par, se puede dividir entre 2, tiene mitad, pero este no, entonces tampoco usamos el 2. Tenemos la del 3, 5 más 2 son 7, 5 más 2 son 7, ninguno es múltiplo de 3, entonces tampoco. Y no termina en 0, tampoco podemos usar la del 10, entonces la vamos a dejar de esta manera. No podemos sacar enteros porque nuestro denominador es mayor que el numerador, entonces se queda de esta forma representada. Y esta es la operación de la división. Vamos a pasar a ver algunos problemas. Problema número 1. Mina compró un queso que pesaba 3/4. Si lo partió en porciones de 1/8, ¿cuántas porciones pudo sacar? Imaginemos el queso que pesaba 3/4 y lo partió en porciones de 1/8, quiere decir que lo dividió en porciones de este tamaño, al queso de 3/4. ¿Cuántas porciones pudo sacar de este tamaño de 1/4? Quiere decir que está dividiendo. Lo que tenemos que hacer para las operaciones, para saber qué operaciones, es analizar el problema. Y es algo que vamos a hacer ya en clase en Meet para que no queden dudas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner nuestros datos. Un queso que pesa 3/4 de kilo o 3/4 de 1 kilo. Lo partimos en porciones de 1/8. Y yo quiero saber cuántas porciones de 1/8 tengo ahora. Entonces, estos son mis datos. Mi operación es una división. Y voy a dividir el 3/4, lo dividí en octavos. Por eso el 3/4 va primero y el octavo va después. Esto es muy importante porque si no la operación saldría de manera distinta. Entonces hay que identificar quién está dividiendo a quién. En este caso, el octavo está dividiendo a los 3/4. Pasamos el primer número igual. Este usamos su inverso. 8 sobre 1. Y hago la multiplicación. 3 por 8, 24. Sobre 4 por 1, 4. Y esta se puede simplificar. El 4 cabe 6 veces en el 24. Y entonces yo pude sacar 6 porciones de 1/8. ¿Cómo sé que estoy bien? Puedo hacer una pequeña comprobación. Si es cierto que yo saqué 6 porciones de 1/8, si lo multiplico me tiene que salir 3/4, porque es todo el queso que yo tenía, 3/4. Y entonces 6 por 1, a este se le agrega un 1 cuando es entero. O se puede dejar así y eso lo pasa el número de la otra fracción. 6 por 1, 6. Y 8 por 1, 8. Parecería que no, ¿verdad? Pero aquí podemos simplificar. El 6 tiene mitad porque es número par. Entonces es 3. El 8 también tiene mitad porque es número par y es 4. Son 3/4, que es lo que tenía al inicio. ¿Sí? Este es un primer problema de división. Vamos a pasar a un segundo problema. Dice el problema número 2.
botella de 3 litros la voy a llenar con botellas más pequeñas de 1/4. ¿Cuántas botellas necesito? Es decir, tengo una botella que está así enorme de 3 litros, pero la voy a llenar con botellitas de 1/4. Quiere decir que la estoy seccionando en cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lleno con una botella más pequeña, por ejemplo, hasta aquí sería 1/4, no sé, imaginándolo. Vuelvo a llenar mi botella de 1/4, hasta acá sería otro cuarto, hasta acá sería otro cuarto, y así hasta que se llene los 3 litros. Entonces vamos a identificar quién divide a quién y a poner los datos. Entonces yo tengo datos. Una botella de 3 litros. La vamos a llenar con botellas de 1/4. Entonces, si estuviéramos en el salón, yo les preguntaría quién divide a quién. En este caso, 1/4 está dividiendo a los 3 litros. Sé que les encantaría contestarme y participarían mucho, pero eso ya lo podríamos hacer en la sesión en Meet. Entonces es importante que analicen esta parte del problema. Operación es una división. 3, que son mis enteros o toda la botella de mis litros, entre 1/4. Ya sé que este va a pasar igual y que a este voy a usar su inverso multiplicativo, que sería 4/1, y que esto se convierte, esta división se convierte en una multiplicación. Aquí hay un 1, 1 por 1, 1, y 4 por 3 son 12. 2 entre 1 nos va a dar 12. Voy a utilizar 12 botellas de 1/4. Si estoy bien, puedo hacer mi comprobación para saber si estoy bien. Estas 12 botellas multiplicadas por 1/4 me tienen que dar los 3 litros. Aquí sabemos que hay un 1, multiplicamos 12 por 1 son 12 y 4 por 1 son 4. Recuerden, así y así. Aquí tenemos la multiplicación. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? Cabe 3 veces. Podemos poner aquí nuestra división para quienes se les dificulta un poco sin operaciones. Aquí está la división. Recuerden que el denominador va afuera de la casita o galera y el 12 va adentro. Siempre el número de abajo, el denominador, va afuera. No importa si es más grande o más pequeño, siempre va a ir afuera. En este caso, 3 veces son las que cabe el 4 en el 12. Y ya tenemos el problema número 2. Vamos al problema número 3. Problema número 3. Se reparten 2/3 de pastel entre 2 niños. ¿Qué fracción le corresponde a cada uno? Y entonces tengo datos. Tengo 2/3 de pastel. Esos se van a repartir a 2 niños. Y quiero saber qué fracción le corresponde a cada uno. Yo sé que muchos de ustedes me podrían decir que es 1/3 y pueden hacerlo de manera mental, pero hay que realizar nuestras operaciones y saber de dónde salió ese 1/3. Y entonces, otra vez, identificamos quién divide a quién. En este caso yo tengo 2/3, que es todo lo que me sobra de pastel, y lo voy a dividir entre 2 niños. Quiere decir que el 2 va a dividir a 2/3. Entonces ponemos 2/3 entre 2. Este 2 tiene un 1 aquí abajo. Mi operación es una división. El primer número lo dejamos igual
y el segundo usamos su inverso, un medio. Y hacemos la multiplicación. 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. Y esa fracción parecería que no es lo que indicamos en un inicio, pero la podemos simplificar. Estos dos son números pares, quiere decir que los podemos dividir entre 2. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. A cada niño le tocó un tercio. Y si yo estoy bien, cuando haga mi comprobación, voy a multiplicar entonces un tercio por los dos niños y me tiene que dar 2 tercios. Recordemos que aquí ponemos un 1. 2 por 1, 2. Y 3 por 1, 3. 2 tercios, que es lo mismo que tenía de este lado. Esta es la división. Lo que quiero que hagan ahora es que ustedes analicen los algoritmos, revisen, porque en clase vamos a utilizar un tablero para jugar con estas operaciones y con algunos problemas. Entonces se los voy a enviar por correo. El tablero lo pueden copiar o lo pueden imprimir como se les haga más fácil. Y les voy a encargar ahí un par de cosas para trabajar en clase en Meet para este juego. Pero es necesario que analicen el algoritmo y que lo tengan muy bien para que no les ganen las participaciones. Algunos que son un poquito más rápidos para realizar las operaciones. ¿Sí? Vamos a tratar de realizarlas de manera mental sin tener que escribir la operación. Para eso ocuparemos ese tablero.